Hola, hola, buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a hablar de el poder constituyente de nuestro país. Así que, bueno, tomen asiento, comencé. Y les voy a pedir primero que se imaginen, ¿sí? Que la constitución de un país es la casa que organiza la forma en la que vivimos, ¿sí? En la que llegamos todos a convivir juntos. Entonces, el poder constituyente sería la fuerza o la energía, si lo prefieren, que edifica los cimientos y las paredes de esa casa, ¿no? Bueno, en nuestro país ese poder fue operando de dos formas, ¿sí? Eh, de una forma que se llama originario y de una forma que se llama derivado. El poder constituyente originario, para que ustedes puedan diferenciarlo, eh, es el que se ejerce cuando se crea la primera constitución de un Estado, ¿sí? Desde cero. O sea, no hay constitución y la primera responde al poder originario. Es el que funda, ¿sí? La organización política de ese Estado. Es una fuerza titánica y en principio ilimitada porque proviene directamente de la voluntad soberana del pueblo. Por ejemplo, a ver si tenemos que nombrar la nuestra, hablamos de 1853, donde las provincias de nuestro país se reunieron, ¿sí? Bueno, algunos de sus miembros, eh, faltó Buenos Aires también, ¿no? En una convención constituyente, se reúnen en una convención constituyente, ¿sí? Que redacta la Constitución Nacional. Bueno, ahí hablan en nombre del pueblo, ¿sí? Y definieron de manera fundamental el país. ¿Qué decían? La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Ya lo deben tener recontrasabido, ¿no? Bueno, yo se los repito. Bueno, en este acto constituyente de 1853, ese fue el acto originario, ¿sí? Que surgió de la nada, era la nada legal previa y que dio nacimiento al Estado argentino como lo conocemos. Bueno, no obstante esto, como Buenos Aires no participó, ¿sí? Habíamos dicho no participó, ¿qué pasó? Hubo que reformar la Constitución en 1860 para integrarla al sistema, porque no estaba, claro. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? El poder constituyente originario de 1853 no quedó cerrado en una sola jornada, ¿sí? Sino que tuvo un ciclo hasta 1860, lo cual muestra que ese poder originario no tiene límites prácticos mientras dure la necesidad de organizar la nación. Eh, la famosa pintura de la Jura de la Constitución de 1853 recuerda cómo los constituyentes en Santiago del Estero le dieron forma al Estado. Y ese fue un ejercicio del poder constituyente originario. El pueblo, a través de sus delegados, se dio una carta fundamental nueva. Bueno, este poder originario es, en principio, ilimitado, en tanto que no está sometido a ninguna otra norma previa, ¿sí? Solo lo condicionan los valores supralegales como la justicia o los principios universales. Bueno, y los pactos previos entre provincias que quisieron respetar, como los pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Constitución. Bueno, así, en 1853, el poder originario decidió el carácter federal del país, los poderes del gobierno y las garantías básicas de derechos. Hablemos ahora entonces del poder constituyente derivado y la constitución, ¿no? Bueno, por otro lado, como un contraste, una vez que existe una constitución, el pueblo sigue siendo soberano, ¿sí? Pero para cambiarlo, las reglas debe usar otro mecanismo, el poder constituyente derivado. Y esto no surge de la nada, sino que se ejerce sobre una constitución que ya está vigente, ¿sí? Está limitado por las reglas de la propia constitución que ya existe y por las fórmulas establecidas para enmendarla. Acuérdense del artículo 30 de la constitución, que nos dice, nuestro país es el artículo 30, es el que está vigente en la constitución. Y dice que para reformar la Carta Magna se requiere que el Congreso declare la necesidad de reforma con el voto de las 2/3 partes de sus miembros y que después se convoque una convención constituyente. Bueno, esto significa que el Congreso Federal, hablamos de los diputados y los senadores, tienen que ponerse de acuerdo, o sea, se tienen que juntar todos ahí, tienen que estar todos de acuerdo, o al menos mayoritariamente,
para llamar a la convención que va a reformar la Constitución. Pero la convención en sí misma, los convencionales, no dependen del Congreso para decidir el contenido, salvo que ellos mismos acaten los límites fijados. El poder constituyente derivado es limitado por el texto y la forma de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 30 exige un quórum especial de 2/3 y la convocatoria a una convención. Además, en la práctica histórica, el Congreso fijó los temas a discutir, digamos el temario, lo que marca el alcance del debate. Como señala la doctrina, la convención no puede efectuar reformas fuera de los puntos señalados en la declaración de reforma, ¿sí? Esto implica que el Congreso pone el tope inicial. La convención solo puede enmendar lo que se convocó para enmendar, ¿sí? Nada más que eso. Por ejemplo, la reforma de 1994, ¿sí? La última gran reforma de nuestra Carta Magna, siguió este camino. En 1991, del 91 al 93, el Congreso, con la mayoría necesaria, votó la ley declarativa de la reforma, incluyendo en el proyecto temas como la elección directa del presidente, el Banco Central, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Después se convoca una convención constituyente de 1994 en Santa Fe y Paraná, por si lo quieren saber, que trabajó sobre esos puntos y otros acordados por los políticos. Así, el poder constituyente derivado permitió introducir nuevos derechos, o sea, los que llamamos de tercera generación, ¿no? Los sociales, los ambientales, los de tercera generación no estaban en la Constitución, se empiezan a ver recién acá. Eh, y bueno, y a reformar también instituciones como la coparticipación de la magistratura. En la Constitución, pero dentro de los límites marcados por las reglas y el temario previo, ¿sí? Porque no pueden salirse de ahí, recuérdenlo. Eh, bueno, ¿qué podemos decir del poder constituido y el poder constituyente? Eh, no hay que confundir estas dos cosas, cuando puede parecer que es lo mismo, hay que tratar de no confundirlo porque el poder constituyente y el poder constituido, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El primero, como vimos, es el que crea o reforma la Constitución, ¿sí? El segundo son los poderes que la Constitución misma crea para gobernar. ¿Cuáles son estos poderes? El poder ejecutivo, que ya lo observan en el presidente, el legislativo, representado por los diputados y senadores, y el judicial, representado por los tribunales. Estos poderes constituidos ejercen regularmente el Estado, pero siempre están limitados por la Constitución. En otras palabras, el presidente y los legisladores no pueden con su propia voluntad reescribir la Constitución. Solo pueden hacerlo mediante el mecanismo de reforma previsto en la misma Constitución. Por ejemplo, el Congreso tiene el poder de hacer leyes, pero no puede hacer por decreto unilateral cambiar la forma federal o eliminar derechos sin pasar por la Convención. Esa separación de funciones es una garantía. El Poder Constituyente decide la norma fundamental y después los poderes constituidos aplican esas normas en el día a día. En este sistema, el pueblo es el titular original de la soberanía. Es un ejercicio indirecto. Se envían delegados a la Convención Constituyente o a sus representantes legislativos que votan las leyes de reforma. El pueblo no se reúne directamente a votar la Constitución, como en asamblea plenaria, ya que sería imposible, el número no sería jamás posible reunir a todo el mundo. Bueno, su participación última se expresa al elegir los representantes y eventualmente mediante consultas o referendos, aunque la Constitución no exige el plebiscito para reformarla. De hecho, en 1993, el presidente Menem convoca una consulta popular no vinculante para medir apoyo a la reforma, pero después no se realiza realmente. En esencia, la voluntad popular fue expresada en las urnas, al elegir autoridades capaces de iniciar y aprobar la reforma, y al ratificar o rechazar aspectos de la reforma en algunos distritos. El Congreso Nacional juega un rol clave acá, ¿sí? Porque el artículo 30 debe declarar oficialmente la necesidad de reformar la Constitución con al menos 2/3 de sus miembros. O sea que hay que convencer a 2/3 partes del Congreso para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Bueno, para eso suele aprobarse una ley especial. Después el Congreso establece el temario o las temáticas a tratar. No dicta la reforma en detalle, pero limita el alcance, ¿sí?
Pasada esa etapa, el Congreso convoca a través del presidente o por ley a la Convención Constituyente, que es un cuerpo especial formado ad hoc para reformar la Constitución. La Convención puede estar integrada por legisladores, como en 1994, o por convencionales electos directamente, según lo que decida la ley que la convoca. Los convencionales discuten y votan las reformas propuestas. Una vez acordadas esas reformas, suelen necesitar un acto adicional. En 1994, por ejemplo, la reforma fue jurada ante la Convención y luego promulgada por ley. En 1860, 1898 o 1994, la reforma dio lugar a una nueva versión de la Constitución. El Poder Judicial, en cambio, no participa directamente del proceso constituyente, pero igualmente cumple una función de control. Los jueces pueden revisar si una reforma cumple con los requisitos constitucionales. Por ejemplo, si se hubiera reformado ignorando el proceso del artículo 30 o violando derechos fundamentales, en teoría la Corte Suprema podría declarar inválida esas partes ilegítimas. Además, después de 1994, los tribunales interpretan la nueva Constitución con derechos incorporados y resuelven litigios constitucionales, pero no tienen poder para enmendarlos. Su mandato es hacer cumplir la Constitución, no cambiarla. Ojo con eso. Bueno, aunque en la práctica el poder constituyente originario es ilimitado en cuanto a crear un nuevo orden, el poder derivado sí está sujeto a límites. En primer lugar, el propio texto constitucional fija un procedimiento obligatorio. No se puede reformar por cualquier vía, sino solo por lo dispuesto en el artículo 30. Si una reforma se pretendiera realizar sin convocar a una convención o sin la ley de iniciación correspondiente, se considera nula. Y este es el límite interno más claro. La Constitución no permite métodos alternativos de reforma. Además, hay límites materiales que se consideran pétreos o esenciales, aunque la Constitución argentina no enumera literalmente cláusulas pétreas. La doctrina suele entender que no se puede tocar ciertos principios básicos. Por ejemplo, muchos opinan que no es admisible que una reforma altere la forma republicana o federal del Estado, porque eso contradiría la esencia de la Constitución. En la práctica se considera que la Convención está obligada a respetar el espíritu general del texto. El juez Rosati destacó que el poder constituyente derivado tiene que sujetarse al procedimiento y a los límites temáticos que ya fueron establecidos. En efecto, la Convención no puede reescribir la Carta Magna entera arbitrariamente. Tiene que ceñirse a lo que fue convocado. Se dice que la Convención tiene límites de contenido por un lado, que no puede modificar nada por fuera del temario fijado, y por otro lado tiene que respetar los principios fundamentales, como no suprimir los derechos humanos fundamentales o la reforma del gobierno. Si una reforma violara esos límites sustantivos, podría considerarse inválida o ilegítima. Por último, hay límites externos, ¿sí?, al poder revisor. Desde 1994 la Constitución incorpora tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En el artículo 75, inciso 22, que dice expresamente, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes y que muchos pactos de derechos humanos forman parte del bloque constitucional. Esto significa que el poder constituyente derivado no está por encima de esas normas. No pueden reformar la Constitución para violar un tratado de derechos humanos reconocido, porque esos tratados gozan de un estatuto de protección especial. En resumen, nuestro país se comprometió internacionalmente a ciertos estándares, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que condicionan cualquier reforma constitucional. Bueno, igual hay que decir que surgieron algunas incertidumbres o interpretaciones diversas en el proceso de reforma. Por ejemplo, existe la controversia histórica sobre qué significa exactamente 2/3 de sus miembros. En el artículo 30 se refiere a 2/3 del total de legisladores en cada cámara o 2/3 de los presentes en la sesión. Durante la reforma de 1949, este punto provocó tensión entre el oficialismo y la oposición. Para 1994 se presentó un proyecto que interpretaba que bastaba 2/3 de los presentes y no del total. Finalmente, en 1994 se entendió que se necesitaban 2/3 de todos los miembros de cada cámara y se alcanzó ese piso. Pero este asunto es un ejemplo de duda interpretativa que surge al actualizar la Constitución. Otro tema debatido es la reforma en el que el Congreso declara la necesidad de reforma.
El texto indica el quórum, pero no dice si debe ser un simple proyecto de ley o una asamblea conjunta del Congreso. En la práctica se hizo mediante ley aprobada por ambas cámaras, y tampoco se especifica en la Constitución cómo se integra exactamente la convención. En 1994 se definió que 99 legisladores harían de convencionales, más otros 99 elegidos. Ni cuál es su quórum interno para votar, o sea, no queda libre de interpretación. Y todo eso se reglamentó casi ad hoc. Asimismo, no hay un mandato constitucional de plebiscito obligatorio para aprobar las reformas. Hubo propuestas de consulta popular previa o posterior. Por ejemplo, Menem intentó una consulta no vinculante en 1993, pero al final la reforma se incorporó por la vía legislativa. Con juramento ante la convención en otros países, sí se exige referéndum para legitimar cambios constitucionales, pero acá quedó como una decisión política voluntaria. Entonces, el proceso de reforma en nuestro país tiene etapas claras, pero algunos detalles operativos son lagunas interpretativas, y no siempre está grabado en piedra cada paso. ¿Hace falta la firma del presidente? ¿Cabe veto presidencial a la ley que convoca a convención? Y bueno, esas cuestiones se resuelven por precedentes o acuerdos políticos. El punto central es que en la medida en que se respete el espíritu del artículo 30 y los límites señalados, lo que son procedimentales, de temario y sustantivo, la reforma avanza con legitimidad. Y si no, se puede cuestionar su validez en la justicia. Así que bueno, eh, como conclusión le quiero dejar que el poder constituyente es el motor fundamental de la vida política de nuestro país, es el poder del pueblo para darse sus propias reglas. El poder originario es el que nos da la Constitución Inicial de 1853 y la reforma de 1860 que estableció la República y el sistema democrático que todavía hoy reconocemos. El derivado nos permite actualizar esa Constitución en momentos clave como la de 1994, que reforzó los derechos y legitimó las instituciones. Mientras los poderes constituidos, ¿sí?, el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial, funcionan dentro de los límites que la Constitución les impone, sin poder alterar la voluntad. De lo contrario, bueno, estaríamos a merced del abuso de poder. En la última instancia, el poder constituyente es la expresión de la soberanía y marca la regla de reglas. Su ejercicio tanto fundacional como reformista legitima el pacto social. Por eso en nuestro país aprendemos que aunque cambiamos y mejoramos las leyes con el tiempo, no podemos olvidarnos de que toda constitución tiene que emanar del pueblo o de sus representantes y que tiene que guardar coherencia con los principios más profundos. El poder constituyente organiza nuestro Estado, pero también el Estado organizado protege nuestra ciudadanía, con leyes, instituciones y justicia. Es una relación circular, ¿sí? El pueblo funda la Constitución que a su vez limita a quienes gobiernan en su nombre y es la base de nuestro orden democrático. Bueno, espero que esto les haya servido y nos estamos encontrando en la próxima.